Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a Francisco Domínguez Brito, quien es aspirante a la nominación presidencial por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Edía, Germán. Él está botando los micrófonos de que le tiraron un piropo de una vez, lo tiró al suelo, pero bien, muy buenos días a ustedes, buenos días también. Muy buenos días. Hoy vamos a hablar largo y tendido de muchos temas, pero como veníamos de la mesa de conversar sobre la revista Proceso y el artículo que escribió Germán Marte, usted fue Procurador General de la República en este país y usted ha visto parte de las investigaciones. Algunos dicen que el Ministerio Público ha retrocedido 20 años, quizás hasta donde, un poquito más allá, yo creo que un poquito más allá. Que ha retrocedido unos 20 años. ¿Qué impresión le deja todo este proceso, lo que ocurrió en el Ministerio Público? Yo sé que usted conoce a mucha gente, muchos de los que están y de los que estuvieron fueron sus compañeros de trabajo. No, tampoco. No, usted no. No, de los imputados no. No, de los imputados no, me refiero al cuerpo del Ministerio Mira, yo te Público. puedo decir, lo primero, creo que el país tiene que luchar contra la corrupción, a favor de la transparencia. Segundo, además de los mecanismos de control que deben establecerse siempre y fortalecerse, la lucha efectiva también en términos de persecución penal es vital. ¿Por qué? Porque la impunidad es un estímulo. Tercero, de acuerdo a todas las informaciones que han salido en este caso, en los medios de comunicación, en diferentes fuentes, al parecer es un caso sumamente grave y serio. En consecuencia, le corresponde al sistema de justicia buscar la verdad por encima de todo. Y finalmente, si todos los indicadores son como se han señalado, tiene que haber sanción y responsabilidad. No es posible que una sociedad se dé el lujo de tolerar estos casos. Y hablo de este caso como puedo hablar de otros casos. Yo hoy me levanté muy temprano para venir al programa y vi Diario Libre. Y en Diario Libre sale una información sobre los libros electrónicos. Y resulta que uno de los ganadores de ese concurso, entre comillas, es un chofer que no tiene la más mínima idea, de acuerdo con la investigación que hace Diario Libre, Primitivo Santos. Entonces, de nuevo, tú ves todas esas maquinarias, todo lo que tú has señalado en ese caso, que probablemente se ve en estos casos también en el Ministerio de Educación. ¿Y la gente qué dice? ¿Qué derecho hay? ¿Qué derecho hay en este momento cuando hay una crisis económica, en este momento cuando hay tanta pobreza en la República Dominicana, en un momento que el ser humano se levanta a trabajar buscando una esperanza y una expectativa y simplemente la pierde? Por eso yo te reitero en cualquier otro caso, del gobierno nuestro, del presente gobierno, del futuro que yo pueda encabezar, si alguien cometió una violación a la ley penal, tiene simplemente que asumir su responsabilidad. ¿Y qué sería lo que cambió? Vamos a darle un cafecito, brindarle un cafecito a Kenia, un café así a esta hora de la mañana. Como siempre. Bueno. Doctor, ¿qué cambió Gracias, Kenia, para que se diese ese retroceso, como dice Edith, de 20 años en el Ministerio Público? ¿Hasta dónde llega el poder del procurador? ¿Cómo pudo cambiarse toda la estructura para que, si es como dice la acusación, se produjese esta monstruosidad de corrupción ahí en la Procuraduría, precisamente en la Procuraduría? Entrar en los detalles, primero un sistema de justicia es algo mucho más complejo y va mucho más allá de un titular, o sea, implica cada justicia conciliatoria en una comunidad apartada del país, implica muchas otras cosas más. Yo no generalizaría si se quiere, pero vuelvo y te digo, es un estamento bastante complejo. Ustedes recuerdan que hubo grandes escándalos en el pasado, con indultos, con muchísimas otras cosas más. Y lamentablemente por eso es que República Dominicana tiene que estar atento ahí, o también el sistema de la judicatura. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo sé que Dilo trabajó mucho, el tema de cómo sectores ligados al narcotráfico fueron penetrando el Consejo Nacional de la Judicatura, a tal extremo de que hubo promesas y jueces ligados a toda la liberación mediante fianza u otro tipo de garantía a narcos reconocidos de aquí, de Colombia, de Venezuela. Pero hubo un problema con eso. Yo recuerdo 3 jueces destituidos, pero nunca se les procesó. Lamentablemente el sistema de impunidad todavía en la República Dominicana es muy fuerte. Grandes casos, con muchas pruebas, el sistema no es capaz, no es lo suficientemente fuerte como para sancionar. Por eso reitero, el mayor estímulo a la corrupción es que no haya sanción.
Y la sanción tiene que ser no solo efectiva, tiene que tener cierta celeridad. Los casos no pueden durar 20 años porque todo se diluye, las sanciones tienen que ser más rápido. Eso es una responsabilidad de la judicatura que tiene que trabajar en cada uno de ellos. Domínguez Brito, quizás yo recuerdo cuando usted vino como fiscal, le designaron como fiscal del Distrito Nacional, era alguien poco conocido, reconocido, pero es esa la primera posición, esa posición que le trae al plano nacional. Tú sabes que Uchi fue el primero que habló de mí porque fue alumno de mi madre, entonces y entonces mucha gente estaba con mucha ilusión. Había una gran ilusión en torno a las posibilidades que usted tenía, pasar de fiscal del distrito en un momento, digamos, de muchas expectativas porque salía Guillermo Moreno, entonces era un calzado grande, y después va como procurador. Pero hoy ya ha pasado mucho tiempo y ha llovido mucho. Hoy hay un problema ha pasado serio. Hasta Jean Alain. Sí, y hay un problema del mismo partido. Un problema si uno piensa de ilusionar a la gente, de que la gente pueda creer y decir, es el PLD si no hace un proceso interno. El PLD que dice guardo distancia y me sitúo lejos de Jean Alain, me sitúo lejos, todo el que salga, ese no es mío. Que respondan ellos. Pero no hay ninguna mirada interna que diga, nosotros tenemos que mirarnos, tenemos que replantearnos porque cuando la gente votaba por ese partido. Pero claro que sí, que hay reflexiones, claro que sí, trabajamos incluso reglamentos disciplinarios, establecimos mecanismos, y ese es un tema cotidiano. Y en mi caso, que estoy aspirando a la presidencia, le he dicho a cada uno de los dirigentes nuestros que este proyecto tiene que tener una mística que no es solo trabajar con la gente más pobre, sino una mística que tiene que ver con lo que estás diciendo. Tiene que haber siempre la defensa de una ética, tiene que haber la defensa de la transparencia. Eso dio sentido, eso le dio al PLD su razón de ser y su nacimiento. Nosotros no podemos en ningún momento tolerar dentro del PLD que algunas personas puedan llevarse 1.000, 2.000, 3.000 millones para su casa. Y yo voy a decir lo siguiente, lo que pasa es que cuando tú eres parte de un cuerpo, tal vez hacia afuera, tú no eres tan crítico porque tú dices, bueno, no me toca tal vez a mí, pero hacia adentro, el mayor enojo cuando se produce un caso de corrupción se da entre la dirigencia. ¿Por qué? Porque una dirigencia se fajó a trabajar para llevar a un gobierno. Una dirigencia trabajó mucho mañana, tarde y noche, estrés. Fueron muchos los postes de luz, muchos los letreros, muchas las reuniones que hizo cada dirigente del PLD, como lo mismo puede suceder con el PRM. ¿O tú crees que los dirigentes del PRM, que hoy tienen salario de 15, de 20 mil pesos mensuales, se sienten satisfechos cuando le llega la tarifa eléctrica, multiplicado por 3, y al mismo tiempo ven que un dirigente de ese partido se aumenta el salario como superintendente de electricidad a casi 1 millón de pesos, a 600, 700 mil pesos? Entonces él dice, pero yo no trabajé para esto. Ese dirigente del PRM dirá, pero yo no me maté para que alguien se haga multimillonario subiéndose los salarios excesivamente como estamos viendo en este momento. Lo mismo puede suceder y sucede en el Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría, y te lo digo, Edith, con toda la seriedad del mundo, la mayoría de los dirigentes del PLD, gente humilde, trabajadora de barrios, de comunidades, que entraron como profesionales con una clase media y que salieron tal vez peor porque ahora reinsertarse en el mercado de trabajo es bastante difícil. Entonces sí, ante tu pregunta, sí, claro que sí, claro que tenemos cuestionamientos, claro que nosotros luchamos por un partido más transparente y claro que si algo tendremos en cuenta, y yo personalmente, candidato o presidente de la República, es que tenemos que mejorar no solamente los mecanismos de control, sino de auditoría visual y los mecanismos de persecución a los fines de... ¿Cómo es la auditoría visual? Auditoría visual, yo pienso que hay que crear un departamento de auditoría visual. Que si lo ve, que ese cambio rápido. Y ver los cambios que experimenta cada funcionario, que hasta que consumen los supermercados. Porque la auditoría visual no la pasa ni la mitad de los dirigentes. Bueno, pues tiene que haber una auditoría visual. Tiene que hacerse, como tiene que establecerse mecanismos de persecución. ¿Qué le está sucediendo al presidente Abinader en este momento? Un error que se ha cometido en el pasado por algunos presidentes, que prefiere tapar los escándalos. Él tiene escándalos todas las semanas tiene un escándalo de corrupción. Tienen solo 2 años este gobierno, la corrupción lo está golpeando seriamente y están prefiriendo tapar. Todos los días yo veo uno, hoy fue el tema de los libros, pero ayer fue el tema
de las superintendencias. Antes de ayer fue el tema del INAVI. Cada momento hay una crisis. ¿Y qué prefiere el presidente? Que no haya escándalo. Y él conoce muchos otros casos más de corrupción en su gobierno, que lamentablemente está carcomiendo. ¿Usted se atrevería a afirmar que hay más casos de corrupción yo te diría en este que gobierno en 2 que en los años, gobiernos de Danilo? yo te diría, y te lo digo o sea, no tengo temor en decirlo, en 2 años en este gobierno hay 1000 veces más casos de corrupción que lo que pudieron haber pasado en los primeros 2 años de cualquiera de los gobiernos del PLD. La tendencia en la corrupción es la siguiente: tú empiezas muy bien y luego comienzan las tentaciones. Comienzan los amigos, no seas cobarde, este es tu momento, comienzan algunas parejas nuevas a decirle yo quiero un apartamento, un carro, comienzas tú a dejar a tu pareja, comienzas tú o tu misma esposa, tus hijos, se da esa presión, tus familiares, todo el mundo de ese estatus. Tú también quieres sacos nuevos, pero sacos usted dice lindos. eso, doctor, a pesar de Jean Alain, a pesar de Coral, Óyeme, a pesar del Pulpo. yo te ¿Usted dice reitero, eso a pesar de todo eso? ¿Tú oíste lo que yo dije? A pesar del hermano. En estos 2 primeros años hay 1000 veces más corrupción que los 2 primeros años de cualquiera de los gobiernos nuestros. Usted dice del expresidente Danilo Medina. Lo que pasa es que el caso Coral, ¿verdad? Y todas las instituciones o las empresas que se forjaron ahí. Y tiene que cuidarse el gobierno, pero, te reitero, tiene que cuidarse porque todo pasa, Todo eso está pasa. claro. Todo el yo creo tiempo que esa es la gran pasa lección. y no se están dando cuenta de que todo pasa. Y lo nuestro es pasar, Ahora, dice Antonio Machado. Hablemos de la corrupción, que Ajá. ahora que usted dice. Una de las decisiones que tomó el presidente actual fue decir, yo no quiero designar a un procurador general de la República que sea de mi partido, que sea del comité interno, que vamos a nombrar una procuradora independiente. ¿Qué le parece a usted esa posición de procuraduría independiente? Ya que usted también fue procurador y otros miembros de su partido fueron procuradores. Y las actuaciones que hasta el momento ha tenido frente a casos anteriores y presentes. Mira, yo te puedo decir que la independencia está en la conciencia de cada quien. Yo te puedo hablar de muchos jueces de carrera, electos mediante concursos, supuestamente independientes, que fallaron a favor de casos de corrupción bajo promesas de ascensos. Yo te puedo decir de jueces de carrera que sirvieron al narcotráfico, se aliaron a sectores incluso políticos, simplemente para defender capos de la droga. Yo te puedo hablar de que en nuestro caso, que era un dirigente político, tal vez, y te reitero hasta ahora, se presentaron más cargos contra exministros que en toda la historia de la República Dominicana, de nuestro partido y de otros partidos. La gente se olvida, a mí me dicen, bueno, pero uno no debe hablar de uno, pero yo te puedo decir que probablemente hasta ahora, no ha habido procurador general de la República que haya presentado más cargos contra funcionarios altos en toda la historia que quien te habla, Francisco Domínguez. Incluyendo el presente. Incluyendo el presente. Incluyendo el presente. Porque ¿cuántos ministros? Yo te puedo hablar del Ministerio de Obras Públicas, yo te puedo hablar de la OISOE, yo te puedo hablar de los aviones tucanos, yo te puedo hablar de la Liga Municipal Dominicana, yo te puedo hablar de bienes nacionales, yo te puedo hablar de las alcaldías de San Cristóbal, la alcaldía de La Romana, la alcaldía de Cabarete, yo te puedo hablar del Rocash, yo te puedo hablar del Plan Renove, yo te puedo hablar de los invernaderos, yo te puedo hablar de la venta de indultos, yo te puedo hablar de decenas de casos que todos se presentaron, ninguno terminaron. Ninguno terminaron en nada. Ninguno terminaron en nada, el gran riesgo. Yo recuerdo nuestra amiga tuya y mía, que decía que algunos casos de corrupción generaban jurisprudencias especiales. Hubo casos que ni siquiera llegaron a presentarse pruebas. ¿Por qué? Porque se declaraban la inconstitucionalidad de ciertos artículos del Código Procesal Penal, es decir, que ni siquiera llegaron a conocerse. Yo he visto lo que acaba de suceder con los aviones tucanos, realmente una serie de cosas que uno dice, bueno. ¿Usted no cree que fue como la gente piensa a veces que estos casos que se han caído como de Brecht, los tucanos, fue por la manera en que comenzó? Claro, ¿Usted cree que fue por cómo comenzó? No, ese es lo más fácil de decir eso. Lo más fácil ¿Por qué de usted decir cree que eso, esos casos porque lo mismo sucedió con el caso Orlando Martínez. Cuando se pidió una instrucción suplementaria, eso al final nunca llegó. Lo mismo puede suceder con muchísimos casos como el que yo te acabo de mencionar. La justicia, y por eso yo te digo, yo abogaría mucho por una segunda ola de reforma judicial. Una segunda ola de reforma judicial que nos permita ser más efectivos en los casos de corrupción, y como presidente de la República
lo voy a hacer. Te reitero, en definitiva, usted no abogaría por un Ministerio Público independiente. Yo siempre he abogado por un Ministerio Público. O sea, que no sea nombrado por el procurador, en la reforma constitucional que estuviera ahí. Yo promoví que se estableciera en la ley todos los principios de objetividad. Fue en mi caso que surgió verdaderamente la carrera del Ministerio Público. Fuimos nosotros, recuerdo, siendo Aura Celeste Fernández, que impulsó el primer programa de captación de fiscales. Incluso pusimos una edad mínima, máxima de 26 años de edad. Nadie podía entrar a la escuela del Ministerio Público. Lo que pasa es que a todo el mundo se le olvidan las cosas. Nadie que no tuviera 26 años. A los fines de que no tuvieran ninguna vinculación con oficinas de abogados, con partidos políticos, con sectores empresariales. Ese fue el primer concurso en la carrera. La carrera del Ministerio Público es lo que fortalece la independencia del sistema judicial. Y luego el respeto a los principios establecidos por la ley. Es decir, que yo tengo la plena satisfacción de que la mayoría de todo eso que ahí se llevó a cabo se hizo en mi gestión. Alguna gente dice, bueno, yo veo en las redes, ¿qué tú hiciste? Bueno, pero el Ministerio Público solamente no son fiscales, el Ministerio Público son proyectos. Nos tocó a nosotros implementar los primeros proyectos de violencia intrafamiliar y su atención al margen de la policía. Nos tocó a nosotros crear el Instituto Nacional de Ciencia Forense, me tocó a mí crear la Oficina Nacional de Atención a las Víctimas, me tocó a mí desarrollar y crear el Sistema Nacional Penitenciario. Sí. Yo siento toda la satisfacción, sobre todo ante la pregunta de Edith, de que gran parte de todo lo que existe hoy en el Ministerio Público me tocó a mí crear las unidades especializadas de lavado, las demás unidades especializadas de armas, casi absolutamente todo lo que hay institucionalmente ahora, el sistema de procesamiento de casos, el sistema de manejo informático, todo, absolutamente todo se hizo durante la gestión nuestra. Muy bien. Le propongo, doctor, que dejemos la judicatura. Sí, porque usted me está preguntando mucho de derecho. Ajá, y vamos a lo político. Vamos al empleo, señores. Vamos a lo político. ¿Cómo anda la cosa en el PLD? Miren, tenemos el 16 de octubre el proceso de consulta. Un proceso de consulta abierto, puede votar todo el mundo. Estoy aquí porque aspiro a presidente de la República, estoy aquí porque penetro a los hogares a través de este medio de comunicación para decirles, para mí significaría mucho su apoyo. Asumo compromisos de hacer las cosas bien, de ser un presidente decente, de ser un presidente transparente. Asumo un compromiso de trabajar muy duro, de no ser un presidente haragán, de ser coherente, de ser lo que soy. Yo no quiero venir aquí y decir una cosa que no soy. Ya he tenido una vida pública muy activa, mis virtudes y mis defectos están ahí. Lo que sí te puedo decir es que trabajaré con prioridades como el costo de la vida, como la seguridad ciudadana, como el tema del empleo, que en cada uno de ellos tengo mis propuestas, que hablo hoy, yo sé que no quiero entrar otra vez en lo criminal, pero hablo hoy de la necesidad de que República Dominicana ponga atención a una serie de cosas que están pasando. Por ejemplo, en Haití hoy el tema de las pandillas es un tema que puede afectar seriamente a la República Dominicana. Más de 200 pandillas que funcionaban en Haití se han ido fusionando y se han combinado casi en 2 pandillas, muchas de ellas antagónicas y las 2 de ellas principales en una guerra fratricida que lleva más de 180 muertos en solo 2 meses. Eso implica una tasa de homicidio de más de 150 cada 100.000 habitantes. Eso implica que lo que está viviendo hoy Puerto Príncipe es la situación de violencia más grave, muy superior incluso a lo que se vivieron con las maras 13 y 18 en El Salvador. Lo que te estoy hablando es que si eso no se controla, existe el riesgo, así como las maras salvadoreñas vinieron desde Los Ángeles y se fueron a Guatemala, Honduras, que también tienen ciertas influencias, así puede eso poner en riesgo la República Dominicana. Estoy hablando de que hoy tenemos serios problemas y que si nosotros no mejoramos el sistema de seguridad de nuestro país, realmente pudiéramos tener serias dificultades. Yo le decía a Edith, sí, yo empecé en la Procuraduría del pequeño FBI. Fueron 30, 50 jóvenes profesionales que ingresaron solamente para manejar inteligencia e investigación desde el punto de vista profesional. Y lo hicimos con todas las
el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y sobre todo del FBI, y yo voy a hacer una nueva policía de investigación. Ese riesgo de las pandillas haitianas es un riesgo futuro que tiene la República Dominicana, y con la actual policía que tenemos y el actual sistema de investigación, nosotros no vamos a ser capaces, y la población tiene que tener muy claro que yo como presidente de la República les presento una oferta de 3.000 hombres y mujeres, hombres sometidos a un polígrafo de manera constante, hombres y mujeres que tengan la vocación para hacer las cosas bien y que sean sometidos a la evaluación de desempeño. Algunas preguntas así breves. ¿Es abierta la votación del PLD? La votación es abierta. O sea, puede votar toda persona, y aunque esté en otro partido. Salvo que esté en otro partido. Ah, si no está en otro partido. Si no está en otro partido puede votar y puede estar abierta. presente ¿La con fecha nosotros. escogida? La fecha es el 16 de octubre. Todo el día. De 8 a 4 de la tarde. Se hacen encuestas y estudios. ¿En qué posición está Francisco Domínguez Brito? Las encuestas y los estudios que estamos haciendo con los que van a votar, Francisco Domínguez Brito tiene el triunfo. Las encuestas que te dicen de 1.200 muestras abiertas, esas no existen, y si existieran tampoco tienen ninguna validez, porque el PRM vota por sus candidatos que le frente a Margarita? Frente a Margarita. Siento que nosotros ganamos. ¿Y Danilo no está apoyando a Margarita? El presidente Medina tiene una posición neutral e institucional, al igual que el secretario general Mariotti. Estuvo muy neutral con Gonzalo también. Eddie es terrible, pero es bonito el proceso. Cada uno de nosotros está desarrollando propuestas para persuadir, y en mi caso personal también ha sido interesante porque tú vas fortaleciendo aquellas propuestas que tenía. Ayer yo tuve una conversación con alguien, Luis Gutiérrez, es una persona que trabaja mucho el sector agropecuario. Yo le decía, yo siempre he soñado con una flota naval pequeñita o marina mercante, no sé si es el término indicado, que podamos vender productos a las islas. Y él me decía, wow, pero mira, yo que trabajo mucho también vendiendo a las islas, una de las grandes limitaciones que tiene la República Dominicana es que no tenemos el mecanismo de transporte es muy limitado para vender. Y ahí se consume hasta la arena, el agua, el cemento, todo, los bloques, absolutamente todo. Y yo decía, sí, yo como presidente lo voy a hacer. Y lo decía sobre todo a raíz de que veía al presidente Abinader promoviendo las importaciones en la República Dominicana, promoviendo una ley de aranceles cero a todos los productos agropecuarios, promoviendo una serie de políticas como, por ejemplo, la disminución de los préstamos del Banco Agrícola, la cancelación de los técnicos del sector agropecuario, y en fin, una serie de políticas que lo único que conducía era destruir el sistema nacional. ¿Por qué no promover las exportaciones? ¿Por qué no promover la productividad en el campo? ¿Por qué no contratar más técnicos? ¿Por qué nosotros no mejorar la calidad de la semilla y suministrarlo gratuitamente? Hoy el que me está viendo sabe que no consumimos la misma cantidad de aceite porque está muy caro, porque los productos alimenticios, los salarios no dan. Realmente la situación es crítica. Yo estoy aquí, Edith, en un tiempo que pasa muy rápido, en este programa El Día, simplemente diciéndote a ti, a Germán, a todos los amigos televidentes, aspiro a ser presidente para hacer las cosas bien, y voy a promover una política de exportación de productos agropecuarios. Con ello mejoraré el empleo, mejoraré los precios y sobre todo habrá mucho más riqueza para la nación. Bueno, pues nada. Vamos a desearle suerte. ¿Y por qué este programa terminó tan rápido? Termina rápido. Porque cuando se juntan unos pares que están animados, eso pasa. Gracias, el tiempo se hace corto. Gracias, Francisco Domínguez Brito. Gracias por estar a ustedes, de verdad, un fuerte abrazo. Y bueno, nada, suerte en ese proceso, esa carrera que usted lleva en el PLD. Y invitarlo a todos, 16 de octubre, que nos acompañen en ese proceso. Gracias de corazón. Gracias a Domínguez Brito. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, hay una señora, su hija fue asesinada. Ese fue un proceso que hemos conocido y ha tenido muchos problemas en el ámbito judicial. Problemas muy claros. Ella lo único que busca es justicia. Así que va a hablar con ella Indira Suero desde que regresemos de una vez. Vamos a la pausa. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.